Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario, para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Carl Gustav Jung. Bienvenidos a un análisis en profundidad de uno de los personajes más complejos y perturbadores de la serie de Arcane, Jinx. No vamos a tratarla como una simple antagonista o villana desquiciada, sino como una creación marcada por el trauma, la pérdida y una lucha interna constante entre el amor y el odio, como si fuera de un personaje de un thriller psicológico. Jinx no es solo un personaje, es un viaje hacia el lado oscuro de la psique humana, uno que captura y explora cómo las heridas emocionales pueden transformar a alguien irreconociblemente. Si tienes la mente abierta para sumergirte en esta interpretación del personaje de Jinx como el thriller psicológico, entonces suscríbete y dale like a este video. Vamos a cuestionarnos la moralidad, la inocencia y la oscuridad en el camino que lleva de Powder a Jinx. El origen de la tragedia, Powder como víctima de la inocencia perdida. Jinx, antes de ser Jinx, fue Powder. La primera vez que la conocemos es como una niña que intenta desesperadamente encajar y probar su valía. Sin embargo, su vida desde el inicio está teñida de violencia, abandono y pérdida. Su familia es... Sus seres queridos la rechazan o la dejan atrás, y la confianza que alguna vez tuvo en su hermana Vi se rompe de una manera brutal. Este abandono inicial por parte de Vi es la semilla de su transformación, la primera grieta en una inocencia que pronto será aplastada. Pero Arcane hace algo poderoso aquí, muestra cómo el trauma se convierte en una especie de prisión interna. Powder no solo pierde a su familia, pierde su sentido de pertenencia, su seguridad y, eventualmente, su propia identidad. Su traición a Jinx no es inmediata, sino un proceso lento de autoaniquilación y reconstrucción, con cada fragmento de su dolor convirtiéndose en una parte de la personalidad de Jinx. Ahora bien, veamos el siguiente ejemplo. En un momento específico tras la separación de Vi, vemos cómo Powder en su desesperación se culpa a sí misma por lo sucedido. Esa culpa, un dolor autoinfligido, se transforma en su castigo perpetuo. Esta narrativa en cualquier thriller psicológico es conocida como un punto de quiebre. El instante en el que alguien se da cuenta de que su dolor es irreparable. Powder ya no existe, desde el momento en que esa chispa de amor y pertenencia se extingue. La manipulación de Silco y la creación de Jinx. Para alguien como Powder, el vacío emocional no tarda en ser ocupado por una figura que sabe cómo manipular a personas vulnerables. Silco ve en Powder no solo a una niña rota, sino a una mente moldeable, alguien que podría convertirse en el arma que él necesita para mantener su poder en el submundo de Sao. Silco es una presencia calculadora y en muchos aspectos paternal. No es un villano que impone su maldad de manera obvia, es mucho más siniestro. Para Jinx, Silco se convierte en esa figura que la ama de manera condicional, en función de que ella sea útil, obviamente. Lo inquietante es cómo Arcane retrata esta relación, una especie de juego de poder y dependencia. En su ambición de vengarse y dominar, Silco alienta los peores instintos de Powder, dándole el nombre de Jinx y redefiniéndola como algo nuevo, algo distorsionado. Este es el aspecto donde el thriller psicológico cobra mayor peso, porque ella no solo es manipulada, sino que lentamente pierde la capacidad de distinguir entre amor, odio y necesidad. En un episodio vemos cómo Silco la calma tras un episodio de paranoia, logrando que dependa completamente de su aprobación. Necesito saber
que puedo confiar en ti. Hago esto por nosotros, Jinx. Silco no solo controla a Jinx, él redefine su percepción de la realidad, haciéndola creer que el amor es algo que debe ganarse mediante actos de lealtad ciega. Es aquí donde vemos la perversidad del control emocional. La convierte en un instrumento de destrucción con una voluntad propia, pero fragmentada. La locura como refugio y trampa psicológica. Jinx no solo cambia su nombre y apariencia, desarrolla una percepción distorsionada de la realidad. Las alucinaciones y las voces que escucha no son una simple característica narrativa, son una representación de un trastorno mental que la encierra en un ciclo de culpa, miedo y rabia. Cada vez que escucha las voces de aquellos que perdió o ve sombras que la atormentan, estamos ante un síntoma de su psique quebrada, incapaz de reconciliarse con la realidad y atrapada en un pasado que la devora. Esto también añade una capa trágica a su personaje. Las alucinaciones y las paranoias no solo son aspectos oscuros, son una manera de lidiar con la realidad insoportable de haber perdido todo. Cada encuentro con Vi, cada acto de violencia que comete, no es solo una escena de acción, sino una extensión de ese dolor que la consume y que se ha vuelto intrínseco a su existencia como Jinx. En este sentido, Arcane explora el terror psicológico desde dentro, mostrándonos que a veces la única forma de sobrevivir es entregarse a una locura que la protege tanto como la destruye. Recuerden la escena en la que intenta reencontrarse con Vi. Jinx quiere volver a ser Powder, pero la paranoia y las voces no se lo permiten. Es un momento en el que el espectador entiende de que no se trata de una lucha entre el bien y el mal, sino entre la mente rota que se debate entre el amor y el odio. No estoy de humor. No dijimos nada. No hablaba contigo. El conflicto de lealtades y la búsqueda de identidad. Uno de los aspectos más fascinantes de Jinx es su relación contradictoria con Vi. A pesar de su resentimiento, su odio y su desconfianza, en el fondo todavía ansía la aprobación de su hermana. Es una especie de amor enfermo, donde la traición y el rechazo iniciales se convierten en combustible para su autodestrucción. Vi representa todo lo que Jinx ya no puede ser, y por ello, cada intento de acercamiento entre ambas no es solo un reencuentro familiar, sino una batalla psicológica entre dos identidades totalmente opuestas. Jinx no puede escapar de su obsesión con Vi, pero a la vez su paranoia la obliga a rechazarla, manteniéndola en una especie de purgatorio, digamos, emocional. Esta dualidad no solo no recuerda los traumas de la infancia, sino que evidencia una lucha por la identidad. Powder y Jinx son dos caras de una misma moneda, y ambas se odian y se necesitan a la vez. Así, Arcane logra capturar la esencia de un thriller psicológico, donde el enemigo no es externo, sino parte de uno mismo. Podemos ver esto en el episodio final. Cuando Jinx se sienta con Vi y Silco en la misma mesa, su reacción no es de odio ni de amor absoluto hacia ninguno de los dos, sino de una confusión emocional profunda que la empuja a tomar una decisión que cambiará la historia para siempre. En ese momento es la culminación de su tormento interno, donde la locura, el odio y el amor convergen. El legado de Jinx en la narrativa de Arcane. Jinx no es solo un personaje trágico, sino la representación del caos en el mundo de Arcane. Su presencia en la trama simboliza cómo el trauma y el dolor no solo destruyen a la persona, sino que contagian y corrompen todo a su alrededor. Cada acto que Jinx lleva a cabo tiene consecuencias devastadoras, y aunque en apariencia parece un antagonista, Arcane nos muestra que es, en última instancia, una víctima de un sistema que ha fallado. Jinx representa una advertencia, una señal de los peligros de ignorar el dolor, de darle la espalda a los que sufren. Es un recordatorio de cómo el sufrimiento se convierte en violencia
y cómo la violencia se convierte en una cadena interminable de venganza y de destrucción. En el contexto de Arcane, Jinx no es solo un personaje, es una advertencia de lo que ocurre cuando el odio y el amor se mezclan y se alimentan del trauma. Y en conclusión, podríamos decir que Jinx es el ejemplo perfecto de cómo un personaje puede ser moldeado por su entorno, sus traumas y sus relaciones. No podemos verla simplemente como un villano o un monstruo. Arcane nos desafía a mirar más allá de las acciones y entender las razones detrás de ellas. Jinx es una tragedia viviente, una advertencia de lo que sucede cuando el dolor no se sana y las heridas se infectan. Ahora dime, ¿qué piensas? ¿Crees que en el fondo Jinx es una víctima o una figura destinada al caos? Déjamelo en los comentarios y me encantaría conocer tus pensamientos sobre hasta qué punto el trauma puede convertir a alguien en un agente de destrucción. No olvides darle like, compartir y suscribirte a Rec Movies.